Amén, gloria a Dios. Rodi. Sí, estamos por aquí, estamos por aquí. Vamos a aprovechar para tener una palabra de oración en este momento. Cerramos nuestros ojitos para hablar con Dios. Padre bueno y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos la oportunidad de estar aquí, un grupo de tus hijos reunidos, dispuestos a alabar y glorificar tu nombre. Por favor, envía tu Santo Espíritu para que nos dirija, nos enseñe, nos explique eso que ha escrito para nosotros. Queremos que abra nuestras mentes y nos ayudes a entender este plan de salvación, la historia de la humanidad plasmada en este sueño que le diste al rey Nabucodonosor. Gracias, oh Dios, porque podemos contar con tu presencia y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, vamos a tener nuestra lectura bíblica que está en el libro de Daniel. Los que tengan su Biblia a mano pueden abrirlo. Daniel 2. Daniel 2, el capítulo 2, versículos 28 y 29, que nos dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber qué había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dios bendiga su santa palabra. Ahora bien, Amén. sin Amén. más preámbulos, podemos iniciar este tema maravilloso esta tarde. Y quien va a coordinar y a dirigir este tema será nuestra amada Dulce Felicidad García. Así que abran sus oídos y a confianza pueden abrir su micrófono, interrumpir, levantar su manita y hacer cualquier pregunta o aportación que ustedes deseen. Así que estamos atentos, familia. Adelante. Así mismo. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Porque uno siempre está aquí delante, pero bueno, que el Señor guíe todo y es el Espíritu Santo quien nos motiva y nos manda a hacer nuestra labor a cada uno de nosotros. O sea que yo me siento muy contenta, porque como le comentaba al principio, estar juntitos nosotros aquí y hoy aquí en República Dominicana, pues tenemos una tardecita como de lluvia, se ha refrescado un poquito y estar en casita, pues oye, vamos a juntarnos para estudiar la palabra de Dios. Qué chévere, qué lindo. Pues de inmediato yo, porque este tema de Daniel capítulo 2 del libro de Daniel son temas amplísimos, muy amplios, extensos. Y estos temas pues no se dan de un ratito. Así que yo voy a intentar hacer un resumen y ustedes van a participar también y pueden hablar y todo eso. Así rapidito, le hago un pequeño comentario para que ustedes entiendan, o vamos a contextualizar, mejor dicho, para que veamos por qué surge todo esto de Daniel en Babilonia, cómo llega Daniel hasta Babilonia, qué pasó, pues recordándoles que el pueblo o la tribu de Judá, una de esas tribus que ya solamente quedaba la tribu de Judá, la tribu de Judá entró en apostasía. Y al entrar en apostasía, pues vinieron muchas situaciones espiritualmente y también de manera literal a la vida de cada uno de ellos. Así es que Dios siempre manda a sus profetas para que esos profetas orienten al pueblo, instruyan al pueblo, hablen con el pueblo y le den ese mensaje que Dios quiere que el pueblo conozca y advertencia y todo eso para que hagamos las cosas bien. Y nosotros no somos los que menos, ¿de acuerdo? Tenemos ahí el espíritu de profecía, tenemos ahí a nuestra querida hermana Ellen White, que recibió muchas instrucciones para el pueblo de Dios al final de los tiempos, y en sus libros encontramos, por supuesto, mucho consejo, mucha orientación que nos ayudan a nosotros a entender y tener una visión qué es lo que Dios quiere de nosotros.
¿Qué era lo que Dios quería del pueblo de Judá? ¿Qué es lo que Dios quiere también de nosotros hoy en día? Entonces, vemos que el Señor siempre utiliza a sus profetas. Y aquí estaba Jeremías, Jeremías era uno de los profetas, como también lo fue Ezequiel, quien advertía al pueblo y predijo también de esa llegada, de esa invasión de Nabucodonosor. Entonces, el pueblo pues no entendió. Óyeme, no quisieron entender, no quisieron escuchar al profeta. Y lo dijo Jesús, que ustedes apedreaban a los profetas y lo mataban. No hacían caso a las palabras del profeta. Y yo hago una pregunta, ¿y nosotros hoy? ¿Será que tampoco hacemos caso a las profecías que están escritas en esos libros inspirados, esos consejos que tenemos como pueblo de Dios del fin de este mundo? ¿Será que tampoco hacemos caso a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, nuestro estilo de vida, la forma de vivir, la forma de comer, la forma de vestirnos, la forma de comportarnos, cómo debemos nosotros actuar como hijos de Dios y auténticos cristianos? Entonces, sea que a veces decimos, sí, ellos, el pueblo de Israel, pero ¿y nosotros? Bueno, el caso es que por esa desobediencia, esa apostasía que tuvo Judá y apostasía con el becerro de oro, que fue la primera apostasía que tuvo. Luego vino esa apostasía terrorífica cuando Ezequiel, todos eran casi estos profetas, Ezequiel, Daniel, Jeremías, eran prácticamente contemporáneos. El pueblo nunca se quedó sin conocimiento. Dios siempre mandaba allí su mensaje. Entonces, entró Nabucodonosor y arrasó con Jerusalén. Arrasó por completo con Jerusalén y se llevó como cautivo hasta 10,000 cautivos fueron llevados a Babilonia. Entre ellos estaban príncipes, valientes, guerreros, estaban artesanos. O sea, que Nabucodonosor no se llevaba lo peor, se llevaba lo mejor. Era un estadista muy sabio, muy inteligente, sabía bien cómo hacía sus cosas. Esas invasiones era para beneficio de su gobierno, de su reino, a lo que podía aportar esa cautividad, ¿verdad?, que este señor realizaba. Entonces se llevó hasta 10,000 cautivos. Entonces vemos que se llevó lo mejor. Por supuesto, en Segunda de Crónicas 36, del 11 al 16, también nos narra por qué ocurrió esta desgracia y por qué será porque la bendición se retiró. La bendición de Dios se retiró. No, Dios es un Dios de amor, de misericordia. Somos nosotros los que nos rebelamos. Somos nosotros los que siempre estamos haciendo, desobedeciendo lo que, en desobediencia, mejor dicho, haciendo las cosas malas, lo que Dios no le agrada. Y por eso, pues, a veces no nos va tan bien. Entonces, allí vemos que se llevaron, por supuesto, a estos muchachos, a Daniel, sus 4 amigos. Daniel, estaba allí, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Yo le voy a hacer preguntas. Ustedes, lo que puedan, pues la contestan. Yo voy a dar datos y luego voy a preguntar. Así es que si ustedes quieren participar, aquí vamos a hacer la dedocracia. Vemos que fueron 4 jóvenes que eran príncipes, de hecho que estaban bien en su casa, que estaban tranquilos, de repente ser llevados cautivos a una nación extraña, a un mundo completamente diferente, pues esto fue terrible para ellos. Entonces, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que era bastante sabio, como le dije antes, su propósito no era esclavizar a estas personas, a estos cautivos, sino prepararlo en la Universidad de Babilonia. De inmediato lo puso en las mejores manos, ¿verdad?, en las mejores instructores de Babilonia. Y una de las cosas sí que él hizo es que, por supuesto, había que quitarle esa identidad que identificaba con su pueblo. Y Nabucodonosor inmediatamente hizo algo que todos nosotros conocemos. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor en cuanto llegaron estos 4 muchachos, príncipes, a su palacio? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué fue les cambió el nombre. Muy bien. Así es, Rodi, les cambió el nombre.
Yo voy a dar los nombres que Nabucodonosor, lo que yo tenía y lo que Nabucodonosor le puso y el significado, y ustedes luego yo les voy a preguntar. Así que apunten para que no se olvide, así ustedes se lo cuentan a los nietecitos, a los sobrinitos, esta linda historia, bueno, linda, pero muy significativa para nuestros días también, la historia de Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Daniel significa Dios es mi juez. Fue cambiado por Belsasar, o sea, príncipe de Bel. Bel era un dios del dios Sol, la principal divinidad de Babilonia. Estoy dando estas pequeñas cositas, pero luego vamos a entrar en materia. Ananías, que significa Dios es misericordioso, fue cambiado por Sadrach, siervo de Sin. Sin era el dios de la luna. Daniel, Belsasar, dios del sol, y Sadrach, dios de la luna. Misael significa en hebreo quien pertenece a Dios. Oye, qué lindo ponerle nombre, ¿verdad? A uno de nuestros hijos. Bueno, yo no lo puse a lo mío, pero doy idea por ahí. Para los que quieren ser padres, ponerle Misael, quien pertenece a Dios. Cambiado por Mesac, que significa quién es como Aku. Oye, ¿de quién pertenece a Dios? ¿Quién pertenece a Dios? ¿A quién es como Aku? Aku era el equivalente sumerio del dios de la luna también, o sea, del dios. Azarías, que significa Dios ayuda en hebreo, que los nombres tienen una belleza. Dios ayuda, cambiado por Abednego, siervo de Nebo. Nebo era una deidad babilónica. Entonces aquí vemos cómo Nabucodonosor intentó pues borrar esa identidad de la mente de estos muchachos, cosas. Por supuesto que no logró ni con la comida. Esos muchachos dieron un buen testimonio, a pesar de las circunstancias que ellos vivieron tan difíciles. Como estamos estudiando hoy en día el crisol, ese crisol que ellos pasaron, padecieron, pues lo que hizo fue reafirmar más su fe y su confianza en Dios. O sea, que esa identidad no la perdieron, como tú y yo tampoco debemos de perder nuestra identidad como cristianos, nuestra identidad como adventistas del séptimo día, por ninguna influencia religiosa que nos rodee. Que los hermanos de esta religión hacen, brincan, saltan y se les monta un espíritu. Tú y yo no tenemos que hacer eso, ni brincar, ni saltar, ni tiene que montar ningún espíritu, porque tú y yo conocemos como adventistas cómo se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Un silbido suave y apacible, sin ninguna bulla. Que esos hermanos allí, qué chévere, mira cómo visten, o mira lo que hacen, que casi bailan, que brincan en la iglesia. Tú y yo no tenemos que perder nuestra identidad, porque los tiempos son modernos y vivimos en una época postmodernista y tenemos que hacer así. No, tenemos una identidad que valga la redundancia, que nos identifica claramente, un mensaje que clarito de adoración a Dios. Tenemos el sábado como el séptimo día que nos identifica también. Entonces, no podemos perder la identidad por lo que nos rodea. ¿Ok? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Saben que no va a estar hablando sola, ¿eh? A ver. ¿Algún comentario o seguimos? Feli, tú sabes que cuando yo era adolescente había un campamento, no, un retiro de un día en el Mirador. Y a mí me pusieron justamente esa profecía, ya tú sabes, yo era adolescente. Y me trae tan lindos recuerdos que ahora ustedes la estén diciendo, porque de verdad que es una profecía muy linda y que uno debe aprender mucho de ella. Qué lindo, tremendo tranque de Virmenia. Porque mira, estas son cosas que uno va aprendiendo chin a chin, esto no es tan fácil, poquito a poco, pero el Señor nos va ayudando. Gracias, Virmenia. Bien, pues de inmediato vemos que nos vamos a meter en, les dije a Ronnie que me pusieron una imagencita por ahí, si se puede, una imagen allí de Nabucodonosor soñando. Ya vemos que Daniel y los amigos están en Babilonia como cautivos junto con otros miles más que llegaron. Y aquí vemos ya en Daniel capítulo 2, si puedes abrir tu Biblia y allí también compartir con nosotros. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo pensamientos por saber. Oye, sabe que a veces uno se acuesta pensando cosas y justo se sueña, muchas veces pasa, ¿verdad? Por saber lo que había de ser
en lo porvenir. Oye, ¿qué será lo que va a pasar en el futuro? ¿Y qué será? Yo me imagino a este señor pensando, como a veces pasa con nosotros. No se preocupe, ¿y qué será lo que va a acontecer? ¿Y cómo será que vendrán estos tiempos tan difíciles? Porque la Biblia dice así, pero Nabucodonosor, él también se puso a pensar en ese porvenir y Dios les reveló lo que ha de acontecer en los postreros días. Eso es lo maravilloso de esta profecía de Daniel, porque era para los postreros días, mucho después de Nabucodonosor, mucho después de esta profecía de Daniel 2, abarca hasta el final de los tiempos, señores, de la historia de este mundo. Y Dios es un Dios que revela el futuro. Y así lo ha hecho en su palabra. Esto es para decir gloria a Dios. Cuán grande es su misericordia hacia nosotros. Entonces, el profeta Daniel, por supuesto, recibió de parte de Dios el mismo sueño. Ay, perdón, a ver, wow, yo no entiendo por qué me pasa esto. Me están mirando, es que es como que, no sé, pasa una cosa rara, pero seguimos. El profeta Daniel también recibió este mismo sueño que tuvo Nabucodonosor y su interpretación, como también vamos a ver ahora más adelante. El sueño de Nabucodonosor, ¿qué fue lo que él vio? ¿Alguien se acuerda? Así que me lo puede decir para no tener que leerlo. ¿Cuál fue el sueño de Nabucodonosor? A ver, ¿quién me lo puede narrar con sus propias palabras? ¿Quién se anima? A ver quién está por ahí, a ver si se anima. Ah, mira, ahí está mi amigo Ángelo, nuestro querido Ángelo. Ángelo que le encantan estos temas. A ver si Ángelo nos recuerda qué fue lo que Nabucodonosor vio en el sueño, Ángelo. A ver si Ángelo está por ahí. Yo estoy aquí, pero es que yo sé que esto se perturbó. ¿Verdad que no sí? te... No Dime, me acuerdo. Ángelo, ¿qué fue lo que se soñó Nabucodonosor, Ángelo? No me acuerdo bien sobre el No, sueño. Ángelo, Yo sé que ese su espíritu se perturbó. recuerde, ajá. No me acuerdo de. No pasa nada, Ángelo, no. Oye, Yo que voy a se nos ayudar, voy a escapa. ayudar a mi hermano Ángelo. Voy a ayudar a mi hermano Adelante. Ángelo. Él tuvo un sueño. Él se acostó pensando en qué sería el destino de su nación, de su reino en el futuro. Y Dios Exacto. le mostró una estatua con cabeza de oro, pechos de bronce, pechos de plata, torso en la parte de la cadera de plata, piernas y muslos de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Y después de un tiempo de él estar contemplando esa gran estatua enorme, gigantesca, pasó que una piedra no cortada de mano ni nada golpeó la estatua en los pies y se desmenuzó por completo. Efectivamente, así es. Te voy a ayudar ahí un poquito porque la cabeza de oro, se soñó con esa enorme estatua, pero le voy a decir una cosa. Esta estatua que el rey Nabucodonosor, él vio, era una estatua, no era tan bonita como la pintan, ¿eh? Yo no sé si Rodi puso la imagencita ahí, si se puede, si no, no pasa nada. No era tan linda así como se ve, como la pintan, vaya, sino que era un poco, tenía un aspecto feo. Entonces, esta gran imagen de metales, cuya gloria era muy sublime, pero que tenía un aspecto terrible, la cabeza era de oro. La cabeza de esta imagen era de oro. El pecho, plata, pecho de plata, y como bien ha dicho Rodi, el vientre y muslos eran de bronce. Fíjate que va por metales y los metales se van degradando poco a poco. Las piernas eran de hierro y los pies en parte hierro y en parte de barro cocido. Pero de repente, wow, ¿ustedes me están mirando? ¿Me escuchan? Ok, es que no sé. Ok. Sí, Okay, te nada. escuchamos, Feli. Sí, es que siento como que si se va la imagen. Aquí la vemos
en pantalla, ustedes la pueden ver, pueden buscar, abrir, vaya a verlo ahí en la pantalla, la tenemos, esa estatua. Ahí vemos la cabeza de oro, los pechos y brazos de plata, tenemos el vientre y muslo de bronce, y tenemos las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Y luego él vio en el sueño que una enorme piedra que fue cortada, no con mano humana, no por mano humana, fue de repente y golpeó esta estatua, de manera que fue desmenuzada por completa la imagen y fue como tamo en las eras de verano y se los llevó el viento sin que los metales quedasen rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha una gran montaña que llenó toda la tierra, Daniel 2, 31 a 35. Entonces, vemos ese sueño que tuvo un sueño terrible, un sueño profético. Entonces, con seguridad que Nabucodonosor estaba sumamente asombrado cuando Nabucodonosor quiere conocer el sueño, él quiere la interpretación de este sueño porque, oye, qué terrible. O así que vemos que él inmediatamente llama a inmediatamente él llama a su gente para la interpretación. Birmenia, adelante. Sí, Feli, algo que quería denotar y es que Nabucodonosor cuando se despierta no se recuerda del sueño, pero no, y entonces dice, pero entonces convoca lo mismo que tú estás diciendo a todo su séquito de profetas, de adivinadores, de esa gente, para que les digan qué fue lo que él se soñó. Ya. Efectivamente, Birmenia. Es decir, él no se acuerda de qué fue lo que se soñó y fíjate que fue un sueño impactante, ¿verdad? Como para olvidarlo, pero se le olvidó este sueño y él convoca, estamos aquí parafraseando lo que dice la Biblia para ir avanzando. Él convoca a todos sus séquitos de adivinos y todo aquello para que le digan, oye, ¿qué fue lo que yo me soñé? Oye, Birmenia, tú como psicóloga, ¿me puedes decir lo que yo me soñé anoche? Algo así. ¿Y qué Birmenia me va a decir? ¿Qué me va a decir Birmenia? Imposible. ¿Cómo yo te voy a decir a ti lo que yo me soñé? Y ellos son muy listos, miren ustedes, ellos son tan listos que le dijeron, rey, pero diga no, que fue, y nosotros vamos a decir el significado del sueño. Así no se vale. Entonces, ¿quién me dice, de acuerdo a la historia bíblica, qué fue la actitud del rey? ¿Qué fue lo que pasó con el rey cuando vio que sus adivinos y todos los magos que estaban allí no pudieron revelar el sueño? ¿Qué pasó? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿Quién recuerda qué fue lo que él hizo? Daniel capítulo 2, recuerda. Repite, Feli, repite, por favor. Ajá, ¿cuál fue la actitud del rey al ver que ninguno de los magos, de los adivinos, conocían el sueño, no podían adivinarlo? ¿Qué fue lo que él hizo? Lo que hace siempre una persona así con problemas y prepotente, que si nadie sabía, iba a mandar a matar a todo el mundo con toda y familia, ya tú sabes. Exactamente, así es. Él mandó a matar a todos los adivinos, dijo, se acabó. Ustedes aquí le estoy yo pagando mi dinero, esto es en vano. Ustedes no saben, no conocen. Así que un decreto para mandarlo a matar a todos. Y ese mismo día lo iban a degollar a todos, porque él mandó a buscar a uno de sus generales, de su jefe, para que lo matara. O sea, lo iban a matar. O sea, y cuando Daniel vio, y cuando Daniel vio el meneo que había, este alboroto en el palacio, usted sabe que se monta siempre un bochinche de una vez. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Oró a Dios con sus compañeros para que le revelaran el sueño, si mal no recuerdo. Sí, eso forma parte de la respuesta, pero Daniel pidió cacao. Daniel pidió cacao, dijo, espérate, eso no es así, llévame a hablar con el rey, porque ¿cómo que me van a cortar la cabeza y yo ni siquiera sé por qué? Vamos a hablar, espérate. Y ahí Daniel negoció y después le dijo a los compañeros, vamos a orar, que Dios sí nos puede ayudar con esto, porque en este caso nosotros no podemos hacer nada. Pero primero habló con el capitán. Efectivamente. ¿Qué pasó ahí, Ángel? No, primero habló con el capitán
del rey. Sí, para ver si interpretaba y no y eso, para interviniera, ¿verdad? con el Él nombre de los sabios interviniera, para que no lo mataran. exacto, para que él interviniera y le diera Beli, Ajá, Beli, pero aparte de todo eso, él pidió hablar con el rey, pero él pidió sí, tiempo para que el Señor le dijera el sueño, no y que sí, esto y esto, no, primero él se preparó y pidió al Señor que le revelara lo que el rey se había soñado, para él no meter la pata como los otros, porque no es así, que así, aquí estoy yo, miré así, no, él pidió primero consentimiento al Señor. exactamente. Y fíjate que Daniel no fue con ningún tipo de prepotencia. Cuando ustedes leen Daniel capítulo 2, en los versículos 14, Daniel 2:14, dice que Daniel habló con prudencia, habló sabia y prudentemente a Arioc, el capitán, como dice Ángelo, habló con sabiduría y con mucha prudencia, no fue con ningún tipo de prepotencia. Aquí estoy yo sé, tengo un Dios que me protege, un Dios que me defiende. No, fue con mucha prudencia y mucha sabiduría para pedir ese chancecito, como dice Rodi, ¿verdad? Ese chance para que se le diera esa oportunidad a todos ellos y ver qué es lo que pasa. Así es que le concedió el rey lo que Daniel le presentó, se lo concedió. Sí, ¿verdad? Sí, Patricia dice que sí, que así es. O sea que Daniel se dirige al rey para que él, en el versículo 19 en adelante, el capítulo 2, entonces, para salvar la vida a todos ellos. Continuamos entonces. Entonces, Dios le revela a Daniel, le muestra el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y no solo le muestra lo que él se soñó, sino la interpretación, el significado de cada uno de esos metales y de esa enorme estatua. Entonces vemos que Daniel comienza explicando a Nabucodonosor que la cabeza de oro, ¿a quién representaba? Vamos a ver, ¿quién se acuerda? ¿A quién representaba la cabeza de oro? El El imperio babilónico. Efectivamente, el imperio babilonio, o sea, el mismo imperio que estaba dirigiendo el rey Nabucodonosor. Dice, y que tras su reino Babilonia vendrían otros 3 reinos inferiores al suyo. Como que los metales van bajando de valor, ¿verdad? Van bajando de valor. Dice, representados por la plata, el bronce y el hierro. Entonces, le explica que después de estos 4 reinos, vendrá un reino dividido, representado por los pies de la imagen, y que ese reino dividido será en parte fuerte y en parte frágil, y que se mezclaría mediante alianzas humanas, pero que no podrían unirse. Así es que Daniel, mira, todo lo que le va dando, los detalles que le va dando allí. Daniel también termina explicando que la piedra que fue cortada no con mano es la fase final de la historia de la imagen, que desmenuzará todos estos reinos, representa el reino eterno de Dios, que jamás será destruido ni dejado otro pueblo. O sea, cuando esa piedra que representa el reino de Dios, es decir, esa segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga ahora por segunda vez, es ya definitivo que todos los reinos de este mundo ya no van a existir nunca más. Entonces tenemos que Nabucodonosor estaba feliz, estaba conforme con la explicación y ella conocía entonces el futuro como Dios, el Rey de Reyes, se lo había revelado. No ninguna imagen, ni ningún palo, ni ningún Tamuz, ni ningún Dios, el Dios Sol, el Dios Luna, no, sino el Dios del cielo, el Creador, el Redentor. Sabía que después de él vendrían otros 3 reinos inferiores y luego un reino dividido en parte fuerte, repetimos de nuevo, y en parte frágil, que se mezclaría con alianza, pero no se uniría. Entonces, como el hierro no se une con el barro. Ahora, ¿cuál fue la reacción del rey cuando Daniel ya le presenta? Yo espero que ustedes tengan su Biblia en mano y tengan a Daniel capítulo 2. ¿Cuál fue la reacción del rey? Cuando ya Daniel le dice todo con detalles, el significado de cada metal. ¿Cuál fue la reacción del rey? A ver, ¿quién se acuerda? O si lo pueden leer en Daniel también, si así desean. ¿Cuál fue la reacción del rey?
Daniel capítulo 2, 46 hasta el 49. ¿Quién se anima a leer? Vamos rapidito, rapidito. Si no lo saben, lo pueden leer. Daniel 2, 46 al 49. Entonces, Está bien, Ángelo, tú. ok, mi hermana, gracias. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Amén. Hasta el 49, Ángel. Ok. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Ok, entonces aquí vemos que el rey Nabucodonosor reaccionó humillándose ante Daniel y reconociendo que el Dios de los hebreos es el verdadero Dios. Fíjate tú, el conocimiento ya, como ya el evangelio, digamos así, se está predicando en Babilonia, y Babilonia no está ajena de todo lo que está pasando, porque ustedes saben que los chismes se riegan inmediatamente. No hay cosa que más se riegue que un chisme. Y ese chisme de que se soñó y que iban a degollar a los adivinos, a los magos, eso téngalo por garantizado que se regó en toda Babilonia y su provincia y todos los países conquistados. Es decir, que ese testimonio que Daniel dio allí se extendió y se reconoce al verdadero Dios, que es el Dios de Israel, el Dios creador, el Dios redentor. Entonces, engrandeció a Daniel, le dio muchos dones y honores. O sea, que vemos que sí, porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Entonces, ahora, vamos ya directamente con los metales. Vamos a hablar de los metales. Y ojo con lo que voy a decir porque voy a preguntar. Voy a estar preguntando. Entonces, Babilonia, de los metales, ¿cuál era el metal que representaba Babilonia de todos? ¿Cuál era el metal? Oro. El oro. Babilonia, desde el 605 hasta antes de Cristo, hasta el 539 antes de Cristo. Ya sabemos que la cabeza de oro representa el imperio Babilonia, de acuerdo como lo hemos visto, pero ¿por qué la secuencia de los reinos comienza justamente con este reino? Una pregunta. Pues fue Babilonia el primer reino establecido en el mundo, después del diluvio. Recuerden que hemos estado hablando y estamos hablando de eso aquí los miércoles, de esa primera Babilonia que se quiso construir con esa torre de Babel, de ahí que viene el nombre. Y justo donde está Babilonia ubicada actualmente, que todavía está ahí, la zona de Irak, que es Irak actual, toda aquella zona era allí que iban ellos a construir la estatua la torre de Babel. ¿Ok? Y ahí se funda la ciudad de Babilonia. Entonces, como hemos dicho anteriormente, entonces recordemos también, como hemos dicho, a Nimrod, ¿verdad? Que fue esa construcción de la torre de Babel. Entonces, ¿por qué Babilonia es representada por el oro? Una buena pregunta, porque Babilonia representa el oro, pues tiene su significado muy importante. Entonces, el oro era muy común en Babilonia, ¿de acuerdo? Y hay pasajes en la Biblia que así pues, los ratifican y relacionan a ese reino directamente con el oro. Por eso es que la gran ramera de Apocalipsis que estamos estudiando todos los miércoles tiene las mismas características que tiene esa Babilonia literal, la Babilonia espiritual, la Babilonia mística, tiene las mismas características que la Babilonia de Nabucodonosor. Y el oro, recuerden que la
copa lleva en sus manos esta gran ramera con el vino de la fornicación, y es por eso, porque el oro representa, identifica este reino, identificaba a Babilonia. Entonces, los historiadores así lo dicen, que identifican a Babilonia, a Babel, también con la edad del oro. Eso lo dice en la historia, Editorial Iberia, página 21. Entonces vemos que la cabeza de oro representa a Babilonia y que las características que tiene Babilonia, tenía Babilonia el literal de Nabucodonosor, con las mismas características que tiene y posee la Babilonia de actual, esta Babilonia actualmente de Apocalipsis 17. Tiene la misma característica, Apocalipsis 17, 4 y 5. Entonces, ¿quién conquistó a Babilonia? A ver, ¿quién se acuerda? Vamos al segundo metal. ¿Quién fue que conquistó a Babilonia? Vamos repasando, ¿eh? ¿Quién fue que conquistó a Babilonia? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién conquistó a Babilonia? ¿Quién conquistó? Vamos primero a hacer la pregunta. ¿Cómo era el segundo metal? Después del oro, ¿cuál metal venía? Después del oro. Plata, la plata. Muy bien. Entonces, ¿quién conquista a Babilonia? ¿Puedo decir? Grecia, Sí. Grecia. Medo-Persia. No, Medo-Persia, sí. Muy bien, así es, Medo-Persia. Fíjense, Daniel, los primeros 6 capítulos de Daniel son historia y los últimos capítulos son profecía. Los primeros 6 capítulos de Daniel es historia, se narra la historia. Luego, a partir del capítulo 7, entra la profecía. ¿De acuerdo? Dios le da la información a Nabucodonosor y a Daniel referente, y a todo el mundo conocido de ese entonces referente a esa estatua. Pero en Daniel capítulo 7 vemos ya con más detalle la profecía, con más lujo de detalle. Y si sigue avanzando por Daniel, te darás cuenta que luego se da mucho más información referente a la misma estatua. Y a medida que vas avanzando, te va aportando más información, más y más. Es muy interesante el libro de Daniel, de verdad que lo recomiendo para estudiar. Entonces vemos que los medos y los persas, por eso eran 2 brazos, la estatua tenía pecho y 2 brazos, ¿verdad? De plata. Vemos que vienen los medos y los persas, medos y persas. Ahora derrotan a Nabucodonosor, y yo pregunto, ¿quién era el rey que gobernaba cuando entraron los medos y los persas? ¿Quién se acuerda? ¿Quién recuerda cómo se llamaba este famoso rey? Que tiene una famosa historia también. ¿Cómo se llamaba ese rey que gobernaba? Belsasar. No, Tiro. no, la pregunta es, ¿quién era el rey? Ya Rodríguez dijo, Darío. ¿quién era el rey que estaba gobernando Babilonia cuando entraron los medos y los persas? Belsasar. Belsasar, al hecho Rodríguez, es Belsasar. Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, nieto de Nabucodonosor, conocía muy bien la historia de todo lo que le pasó a su abuelo. En el capítulo 4 de Daniel vemos que se convierte como un animal, esa otra profecía para él, ¿no? De manera personal, ese árbol, todo aquello que simbolizaba a él y cómo él llega a comer hierba, porque él, sabiendo de que Dios es el soberano del universo, Dios es el soberano, él fue quien se creyó que Babilonia, mi reino, ¿verdad? Y ese muchachito que se crió allí en el palacio, conocía todo eso. ¿Y qué fue lo que hizo Belsasar? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué fue lo que hizo Belsasar? ¿Quién se acuerda de eso? Belsasar era nieto de Nabucodonosor, hijo de Nabonido. Y él mandó a buscar en medio de una fiesta, en medio de una celebración, los vasos del templo de Jerusalén para tomar vino y celebrar de esa forma. Y ahí fue que pasó el incidente importante que tú dices. Exactamente. A ver, ¿quién me puede decir, que no sea Rodi, cuál fue el incidente que pasó? ¿Quién se acuerda del incidente que pasó allí en la fiesta con Belsasar? La mano que estaba escribiendo en la pared. Le llamaron a Daniel para la interpretación. Efectivamente, muy bien. ¿Y qué decía esa mano? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué decía esa mano?
Perdón, ¿qué decía la escritura en la pared? ¿Qué decía? Hasta hay un corito. Como que menos uparsi. Ajá. ¿Pero qué significaban esas palabras? Fuiste pesado y hallado falto. Exactamente, pesado, tu reino ha sido pesado en balanza y hallado falto. Dice que ese rey, las canillitas se le chocaban una con otra, que su rostro se transformó. ¿Y qué pasó esa noche de esa fiesta? ¿Quién recuerda? ¿Qué pasó esa noche? Otro que no sea yo, otro que no sea yo. Otro que, otro que no sea yo, dice, porque se la sabe. El rey gritó fuertemente y mandó a buscar a todos los magos y todo eso, porque estaba asustado el hombre. Exacto, estaba asustado, pero después que ya se le dice la profecía, que le dicen la interpretación de la pared, de la escritura, ¿qué fue lo que ocurrió esa noche? Porque esa noche pasó un evento muy tremendo, allí en ese reinado de Babilonia. ¿Qué pasó? ¿Quién recuerda? Los medos y los persas entraron desviando el río y atacaron la ciudad y lo asesinaron. Efectivamente, así es. Los medos y los persas desvían el río porque Babilonia, claro, era un portento de ciudad que nadie podía entrar por los muros tan altos que tenía. Sin embargo, los medos y los persas allí secaron el río, ¿verdad? Y pudieron entrar e invadir toda la ciudad de Babilonia. Ya se quitó ese reinado. Ahora viene ese segundo reinado, ese reinado de los medos y los persas. Muy bien. Y el rey Belsasar, por supuesto, muerto. Entonces, durante esa abominable fiesta, Dios escribió en la pared un mensaje que los magos ni adivinos, como ha dicho Ángelo, pues podían interpretar, y solamente Daniel o Belsasar, como se le conocía, pudieron descifrar la escritura de la pared. Muy bien. Entonces, vemos que yo estoy resumiendo porque señores, cuántas cosas bonitas que hay que decir, pero vamos avanzando. Ahora vamos a entrar. ¿Quién conquistó a los medos y los persas? Vamos rapidito, que el tiempo ya lo tenemos echado encima. ¿Quién conquistó a los medos y los persas? ¿Y qué metales que vienen? ¿Qué metal? Primero, ¿qué metal? Bronce. Después de la plata. Bronce. El bronce. Ahora, el metal de la plata, que era exactamente el metal de la plata, que identifica a los medos y persas, hay según los historiadores, y hay prueba de ello, en internet usted lo busca, hay monedas de plata que los medos y persas utilizaban la plata para sus monedas, ¿de acuerdo? Por eso que se le identifica con ese metal como la plata, con la plata. Ahora vienen los griegos, que es el bronce. Entonces los griegos entran desde el 331 a.C. hasta el 168 a.C. Entonces, en Daniel capítulo 8 de su libro, hay una visión, ¿ve? Que se va dando más información, que incluye la descripción de la caída de los medos, de los medo persas por mano de los griegos. Ahora vienen los griegos, ¡pum!, quitan a los medos y persas y se colocan ahí. Entonces, esta visión que presenta primeramente a un carnero con dos cuernos, entonces representa a un macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos que ataca al carnero con la furia de su fuerza. Esto está en Daniel capítulo 8. Quebrando sus dos cuernos. Y viene a una velocidad tan grande, tan fuerte, que ni siquiera los pies tocaban sobre la tierra. Y eso simbolizaba, por supuesto, al general, que yo quiero que alguien me diga cómo se llamaba ese gran general griego, muchacho, joven. Alejandro Magno. Alejandro Magno, muy bien. Alejandro Magno, este muchacho que fue un gran conquistador, tremendo, visionario, ambicioso, fue quien derrocó a los medos y persas. Era un guerrero el más grande del mundo antiguo,
derrota a Darío, y Alejandro siguió batiendo a los generales persas de Darío con rapidez sorprendente. Por eso que cuando Daniel ve esa visión en el capítulo 8, ve que ese animal no toca tierra, porque va con una velocidad inmensa. Ahora, ¿por qué Grecia es representado por el bronce? Los griegos fueron los que utilizaron el bronce en las armaduras de sus soldados. Incluso los historiadores identifican a Grecia acertadamente como la edad del bronce. Eso según los historiadores, Historia Universal, Editorial Océano, página 174. Vemos que por eso es el bronce. ¿Por qué? Porque utilizaban las armaduras, ¿verdad? Para su batalla y todo eso. Para defenderse usaban el bronce. Ahora, ¿quién conquista Grecia? ¿Y cuál es el metal que identifica al reino que viene? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Quién es que conquista a Grecia? ¿Y cuál es el metal siguiente al bronce? Roma y el hierro. Muy bien. Ahora viene Grecia por Roma, los romanos. Y es el hierro. Tremenda esta gente, ¿verdad? Tremendo este metal que entra desde el año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. El Imperio Romano conquistó a los griegos. Entonces, según en la historia, el libro que cité anteriormente, dice que estamos en pleno periodo de decadencia del pueblo griego, que terminó convirtiéndose en una provincia romana. ¿Y sabe cómo se llama esa provincia? Se llamaba esa provincia romana Acaya, muy conocida en la historia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Así, retrocediendo un poquito a Grecia. ¿Qué fue lo que pasó con Alejandro Magno? Cuénteme un poquito ahí. ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó ahí con Alejandro Magno? ¿Por qué cae este imperio? ¿Por qué cae? Por glotón. Por glotón. No, enfermó de fiebre. Se dice que de sífilis, quién sabe, por ese tiempo, y querer invadir más de allá de la cuenta y llegar hasta la India. Ahí fue que se jodió, como dice. Entonces, después que Alejandro Magno muere, ¿qué pasó? Bueno, se dividieron los generales de él, se estaban matando uno con otro, querer todo y ser el único. Y se dividieron como en 4 reinos, creo. Que ahí es que son las 4 cabezas de la bestia. Entonces, exacto, vemos ahí como ya en la profecía más adelante, ¿verdad? Vemos cómo esos generales de Alejandro Magno se dividen, fracturan el imperio, en lugar de estar unidos para hacer frente, el imperio, al dividirse, pues se torna frágil. Claro, cuando hay división, señora, división no es buena. Dividir en un hogar dividido, una familia dividida, con cada quien tirando por su lado, no es una familia funcional. Una iglesia que tiene problemas divididos tampoco funciona. Donde hay división, una empresa, donde sea que hay división, que hay varias gente opinando y este dice aquel, pues no funcionan bien las cosas. Y eso pasó con el imperio de Alejandro. Al morir, sus generales se dividen. No, yo cogí para acá, yo cojo para allá, y cada quien cogió su pedazo. Y entonces el imperio se debilita. Así es que viene ahora el hierro, los romanos, y arrasan con este imperio, convirtiendo a Grecia en una provincia romana, y le pusieron en latín, ellos le pusieron Acaya, a esa provincia romana. Roma conquistó Galia, España, Macedonia, Grecia y Siria. Tenía el completo dominio del Mediterráneo. Roma, imagínense ustedes. Ahora, ¿por qué Roma es representado por el hierro? Los romanos fueron los que utilizaron el hierro en las armaduras de sus ejércitos. Las famosas legiones romanas, esa armadura que ellos llevaban eran de hierro. Entonces Jesús vivió y murió bajo este terrible reino que desmenuzaba y quebraba todo. Los hebreos eran degradados a una provincia tributaria
del Imperio Romano. En su territorio gobernaban los romanos Poncio Pilato y Herodes, en la provincia de Judea, ¿se acuerdan? Fueron soldados romanos que pegaron, o sea, le martirizaron, le pusieron una corona de espina, repartieron sus ropas, lo crucificaron, metieron una lanza en su costado y vigilaron finalmente su tumba hasta su resurrección. Jesús vivió bajo ese yugo, bajo ese hierro que es Roma. Ahora, ya vamos a terminar porque si seguimos yo me emociono y seguimos no acabamos. Ahora, ¿quiénes conquistan a los romanos? Porque esto va bajando, recuerden. ¿Quiénes conquistan a los romanos? ¿Quién recuerda? ¿Quiénes conquistan a Roma? Las tribus bárbaras. Fueron las tribus bárbaras. Las tribus para los pies y dedos de hierro y barro. La tribu bárbara desde el 476 hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Vamos a verlo rapidito. Fueron las tribus bárbaras que hicieron el Imperio Romano. Vamos a ver lo que dicen los historiadores. A partir del siglo segundo, después de Cristo, tribus bárbaras empezaron a movilizarse en las fronteras del imperio. Ya en el siglo IV constituyeron una grave amenaza, pues en el año 410 saquearon la ciudad de Roma, y en el siglo siguiente, los hunos, ¿se acuerdan de los hunos? Pueblo de allí de Mongolia y todo eso. Pueblo asiático se lanzó contra Roma y estaba Atila. Recuerden de Atila, la famosa frase que donde pisaba el caballo de Atila, no crecía la hierba. Entonces, y por último, en el año 476, Odoacro obligó al emperador romano a abdicar, hecho que marca el fin de la edad antigua. Eso según la historia universal que conocemos. Entonces, las invasiones bárbaras al este se hallaban los godos, en el centro los vándalos y los lombardos, y hacia el oeste los francos, alemanes, anglos y sajones, por mencionar solo unas cuantas de muchas tribus y subtribus. No podemos decir con precisión lo que las llevó a presionar cada vez más al Imperio Romano, y una vez que los bárbaros estaban en la frontera de romana, el señuelo de tierras más cálidas, la riqueza, la debilidad del imperio, pues llevaron el imperio, como ahora está tan vasto, para poder abarcar, gobernar y controlar todo ese imperio. No era tan fácil, no era tan sencillo, porque era muy vasto. Así que los bárbaros aprovecharon de esas debilidades en esas fronteras y atacaron al imperio. Entonces vamos rápidamente a decir quiénes eran esas tribus bárbaras. ¿Alguien recuerda algunas? ¿Alguien recuerda algunas? Los anglosajones, los francos, los germanos, los suevos, los lombardos. Hasta ahí me acuerdo yo. Ah, no, perfecto, excelente, excelente. Entonces, recuerden que después de las piernas de hierro, el Imperio Romano, del Imperio Romano, vendría el reino dividido, representado por los 10 dedos de los pies, Daniel 2, 41 al 42. Lo impresionante es que en el momento de la caída del Imperio Romano, en el año 476 después de Cristo, habían exactamente 10 tribus bárbaras sobre el territorio romano, ya estaban allí. Cuando cae el imperio en el 476, ya las 10 tribus estaban allí. Como bien ha dicho Ángelo, estaban los anglosajones, sí, que son los anglos y anglosajones, que es Inglaterra hoy en día. Segundo, estaban los francos, que es Francia, los germanos, que es Alemania, los lombardos, que es está Italia, los suevos, es Portugal, suevo, con ese, es Portugal, los visigodos, es España, y los burgundios es Suiza. Ahora, los ostrogodos, los érulos y los vándalos fueron tribus eliminadas. Como los 10 cuernos, 3 fueron eliminados. Esos son las mismas tribus, dicho ya en otra profecía con más detalle. Entonces, ahí vemos cómo Dios le reveló a Nabucodonosor por su siervo Daniel
todo el futuro del mundo hasta nuestros días, hasta la segunda venida de Cristo. Dios es un Dios maravilloso. De las tribus bárbaras que no fueron destruidas, se convirtieron con los siglos en países europeos de la actualidad, como ya hemos dicho, y las tribus destruidas, los ostrogodos, los eros y los vándalos, ya eso lo podemos ver en otro tema, quiénes eran y por qué fueron destruidas estas tribus. Yo le podría decir así, que estas 3 tribus fueron destruidas porque no estaban de acuerdo ya con ese empoderamiento del papado, ya que le dieron las 10 tribus, las 7 tribus, y no estaban de acuerdo con esas, digamos, esas ideas que tenía el poder en ese entonces. Ya no eran los césares, sino los papas, pues el obispo en Roma, quien toma las riendas, apoyado por el poder civil, que son las tribus estas que gobernaban, ¿no? Que controlaban. Y como ya no estaban de acuerdo, estas 3 tribus, pues fueron destruidas. La profecía decía que será un reino dividido en parte fuerte y en parte frágil, y que se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero que no se unirán como el hierro no se une con el barro. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí, porque ya el tiempo requete pasó. Yo espero que les haya gustado este repaso que hemos hecho en esta tarde, que haya sido de mucha bendición para tu vida. Y recapitular un poquito, Daniel, de verdad que es maravilloso recordar la grandeza de Dios. Y a mí lo que más me impacta o me maravilla de toda esta historia es que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios es un Dios, es el soberano. Y ver que Él conoce el principio, el fin del principio, el final de todo. O sea, eso nos tiene a nosotros que ayudar a confiar en Él, a creer en Él. Porque si Dios conoce todo, porque es Dios, ¿por qué no podemos creer y confiar nosotros en Él? En que Él conoce nuestras vidas. Si Él conoce la historia desde un inicio, el final desde un principio de la historia de este mundo, conoce nuestras vidas, sabe quiénes somos, dónde vivimos, cómo nos llamamos, qué nos duele, qué sentimos. Entonces, ¿por qué no confiar en ese Dios tan poderoso, tan soberano, tan grande, tan lleno de amor, que nos muestra otra historia desde el final, desde un principio? Eso es amor, eso es, yo no sé cómo describirlo. Entonces me reconforta mi fe, me fortalece mi fe en pensar en un Dios tan maravilloso en el cual creemos. Me gustaría oír opiniones, así es que si pueden, pues adelante, si quieren y desean, pueden abrir sus micrófonos. ¿Algún comentario si desean hacer? Qué calladitos se han quedado, no están aquí, ¿qué pasó? Me han dejado solita. Nos pusiste a pensar, te pusiste melancólica en la última parte y nos pusiste a pensar Sí. a todos. Sí, es Pero cierto, porque es maravilloso. nos quedamos en las tribus. Pero ¿qué pasa después de la tribu? ¿Qué con esa gran roca que destruye y pulveriza todo ahí? ¿No vamos a hablar de esa parte ahora? ¿Qué vamos a dejarlo ahí? Bueno, vamos a tener que dejarlo ahí, Rodi, porque el tiempo realmente pues no nos da para hay que hablar me gusta hablar teniendo ya todo en mano para poder hablar con propiedad. Que nos toca, también podemos hablar de esa estatua, señores, esa estatua que Nabucodonosor construye de oro. Es otro tema que podemos tratarlo en otra tarde, el significado y qué significa para nuestros días hoy. O sea, es maravilloso ese tema, como lo que tú también has comentado de esa piedra descortada. ¿Alguien más? Roby, te lo voy a deber a la próxima. ¿Había algún comentario más? Yeah, but I wanted someone talk. Bueno, estamos oyendo ahí al bebé de Rodi hablando. Así es que si no hay más comentarios, vamos a dejarlo para la próxima que podamos reunirnos, así un sábado en la tarde, y trataremos lo que es
la estatua de Nabucodonosor, es un tema actual. O sea, pasó, pero también se va a repetir algo muy, muy similar a ese estatua. Y hablaremos, por supuesto, de esa piedra, Rodi. Claro que sí. Así es que vamos a concluir. Si no hay más comentarios, vamos a concluir entonces una oración para despedir el sábado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque realmente, oh Dios, tú te muestras a nosotros como el soberano, gran Rey del universo. Que la honra, la gloria sean dadas a ti, Señor, por toda la eternidad. Gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros el fin desde el principio. Gracias por tu palabra, por estas lindas profecías que nos enseñan y nos ayudan y nos aumentan la fe, nos ayudan a confiar más en ti. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por este santo día y por permitirnos despedir este día estudiando tu palabra. Gracias. Bendice a cada uno de los muchachos que se han conectado, Señor. Que tu Santo Espíritu les continúe animando, reconfortando, ayudando a que se acerquen cada día más. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Feliz semana. Dios les bendiga. Feliz semana. Un abrazo. Terminamos con el himno 55. Tu fidelidad.